porque sabe mucho del tema que vamos a tratar, que es increíble. ¿Cuál es? Hay una provincia Sí. que oficialmente se quiere separar de la Argentina. Es muy bueno. Ajá. Se quiere separar de la Argentina. Y quiere separar a los ciudadanos que no sean de esa provincia, Es muy quiere que bueno. mejor vivan en otro lugar. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Propuso una ley además para subir los costos laborales de la gente que no ha Que nacido sea allí. así, una niña pichito más o menos. Claro. Exactamente. Claro. Niña Es pichito. un trampa argentino. Perfecto. Vamos a hablar ahora de un rey, no de un presidente, o de una especie de monarca. Hay una provincia en la Argentina que quiere dejar de ser parte de nuestro país. Esto es oficial. Hay una carta que le ha mandado el gobernador de esta provincia a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, oficialmente pidiéndole separarse de la Argentina, como si fuera Cataluña con España, Claro. como si fuera Bélgica con los Países Bajos. Luciana me mira con una cara. Ahora vamos a ver una entrevista insólita al gobernador donde cuenta él mismo todo esto. El rey Alberto. A ver, te voy a decir, pero esto es enorme, esto de resonancia. Me gusta. Vos lo manejalo después, resonancia nacional. Vos lo manejalo después, resonancia nacional. Yo le pregunté al ministro del Interior, ministro, ¿no va a seguir tratando como hasta ahora, que es discriminatorio el trato? Ministro, ¿nos va a solucionar todo el problema de San Luis? Me miraba igual que vos. No contestaba nada. Tercera posibilidad, ministro. Le voy a plantear un plan que San Luis tenga un federalismo reforzado, al modo de las autonomías españolas. Que San Luis tenga un federalismo reforzado, al modo de las autonomías españolas, que está regulado en la Constitución española. Nosotros con nuestra Constitución podemos hacer un proyecto así, que sería que San Luis tiene autonomía, por ejemplo, cobra los impuestos, por ejemplo. No digo que sea eso. Por ejemplo, se admite que tenga figuras distintas en el Código Penal, que se aplique solo acá, por ejemplo. O reglas de juego especiales en el Código Civil, que se aplique solo acá. ¿Qué anuncio te estoy dando? Claro. Bueno, entonces ahora, porque la primera posibilidad dijo que no me estaba discriminando, pero que no, lo mismo, pero marche preso. Pero le daba lo mismo. Pero marche preso. Que no nos va a solucionar todo el problema, porque no quiere hablar de la deuda, No va a pagar entonces. no va a pagar, o no quiere hablar. Entonces le propuse la tercera y dijo, pero no sé si se puede, porque siempre no se puede, ¿viste? No, bueno, no, sí se puede, olvídate. Y entonces va a comenzar a trabajar en yo eso. voy a nombrar un grupo para que lo haga, el proyecto. De San Luis. ¿Un grupo de San Luis Claro, o con como si fuera San Luis tuviera, a ver, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué mejoraríamos nosotros? A ver, como hacen las autonomías españolas, lo voy a hacer breve. Por ejemplo, vos decís, nosotros vamos a cobrar los impuestos nacionales. Nosotros vamos a cobrar los impuestos nacionales. Y en vez de que la nación nos dé la parte, nosotros se la damos a la nación, lo cobramos. Y por eso también nos quedamos con la parte que la nación se queda con la parte del león, porque nos cobra a ellos. Ya va a ser al revés. Claro, cobramos nosotros. Bueno, tengo que hacer la ecuación. ¿Cuánto es y cómo es? Podemos cobrar otros impuestos, por ejemplo, denos las partes en una alícuota de las exportaciones de San Luis, por ejemplo. Bueno, podemos cobrar un peaje especial, suponete vos, en la autopista a los que vienen de afuera. Podemos cobrar un peaje especial, suponete vos, en la autopista a los que vienen de afuera, por ejemplo. Bueno, y nosotros nos comprometemos que con ese dinero vamos a mejorar. San Luis, pobreza cero. San Luis, el mejor salario argentino. San Luis, una sola actividad logística que sea la provincia. La provincia de San Luis tiene una ubicación genial para actividad logística, porque está en el centro del país. Nosotros hacemos carreteras, por ejemplo, si La Pampa viene a San Luis, San Juan, La Rioja, Mendoza, La Pampa y a su vez suma Neuquén, si vienen sobre San Luis les da el puerto de Chile, Bahía Blanca, Rosario, Buenos Aires. A estas provincias es un punto cercano. Entonces puede ser el lugar que venga el camión chico y de acá salga el tren, el bitren.
¿Era cierto lo de San Luis, otro país? No nos creen en nosotros mismos. No, es que esto lo trajo Wiñeski tempranito. Yo realmente creía que no era en serio. No, estos están en serio que realmente hubo una carta que le envió Alberto Rodríguez a Rogelio Frigerio, ministro de Interior y Obras Públicas, remarcándole este proyecto. La versión de la Casa Rosada es que obviamente no se van a involucrar en esta cuestión. El mismo Alberto Rodríguez ya dice, como dice la Constitución española, claro, no de las autonomías españolas. Estamos en la Argentina, Alberto Rodríguez ya, que además hace todo un plan diciendo San Luis puede funcionar como logística, no porque está en el medio del país, prestar el puerto de Chile. No, lo hacen ahora. Cambiar todas las condiciones de recaudación, o sea, solo San Luis va a ser la que como que se quede con los impuestos nacionales y le mande lo que considere necesario a Nación y se quede con lo que considere necesario. Se rió un poco Alberto cuando dijo, podemos cobrar un peaje para los que entren a la provincia. Además de esto, de este proyecto, hay otro proyecto muy polémico que propuso Rodríguez en su provincia, entre comillas, la está gestionando, que la gobierne con el hermano desde 1983. 83. Los Rodríguez fueron salteándose la gobernación entre ellos. El proyecto tiene que ver con el empleo y esto va a generar mucha polémica porque lo que quiere Rodríguez es subir los costos laborales a las empresas que tengan entre sus empleados a gente que no sea de San Luis. Que no haya nacido, o sea, no es que viva, que no haya nacido en San Luis. O sea, cada 10 años que viven ahí, no importa. Si no sos Nick, nacido y criado en San Luis, la empresa tiene que pagar, entiendo que un 10% más de impuestos. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la placa, de esta placa, la pérdida de empleo registrado en el sector privado. A San Luis le está dando muy mal. Es la que de las que más bajó. Es la que más bajó en el último, entre agosto de 2015 y agosto de 2016. O sea, la última información es la que más bajó, por encima aún de Santa Cruz, que es una provincia básicamente en crisis. También una especie de monarquía parlamentaria, irónicamente lo digo, y después viene Formosa, lo mismo, Catamarca un poco menos y Entre Ríos 9,5. Esto también es como el fin del relato, ¿no? De San Luis, otro país. ¿Está todo bien? No está todo bien. Y tal vez el proyecto de ley muy polémico, que rozando, no sé si la discriminación con la gente que vive en San Luis hace, ponele, 30 años, 40, 50 y no nació ahí. Estoy segura que es ilegal, que no lo puede hacer legalmente, no se puede discriminar por origen a una persona para darle trabajo. Vamos a preguntarle a Juan Manuel Rigó, que es diputado radical en San Luis, sobre este proyecto. ¿Qué tal, Rigó? Aquí Luciana Geuna y Nico Wileski lo saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo están ustedes? ¿Sabía usted del proyecto de autonomía para separar San Luis de la Argentina que propuso el gobernador? Bueno, hay algunas motivaciones ya del gobernador hace tiempo que viene planteando estas inquietudes. De hecho, como vos planteabas recién, cuando él dijo San Luis es otro país, que fue una propuesta de campaña, después un trasnochado legislador del oficialismo con anuencia, el gobernador, por supuesto, decía que San Luis debía separarse de la Argentina, además con un sinsentido total, porque San Luis es una provincia que la coparticipación de la nación también sería inviable algunas de las cosas que se realizan. De 10 pesos que hay en la provincia, 7 son enviados por la nación, ¿no? Son algunas de las cuestiones que se plantean acá. Sí, usted dijo un legislador trasnochado, escuchamos recién al propio gobernador diciéndolo, y envió una carta formal a la Casa de Gobierno con este proyecto, ¿eh? Sí, es cierto, a tal punto, bueno, esto que planteaban ustedes de si no sos nacido en San Luis, hay ciertas cuestiones que se empiezan a dilucidar gravemente en San Luis, como decían ustedes recién, el día martes en la legislatura de San Luis, en el Senado más precisamente, y si me dejan aclarar, un Senado donde todos los senadores son del oficialismo provincial, los 9 senadores son del mismo gobierno, entró una ley que es la creación del registro de empleo puntano, donde justamente se le cobrará a los empleadores un 10% por empleados que no sean de San Luis, ¿no? A este punto hemos llegado. En la noche de ayer y en estas semanas, en estos días, han también dado algunas situaciones particulares con las viviendas sociales en San Luis. Que ahora vamos a ver eso, que es impresionante también. Sí, bueno, son algunas de las realidades que se
que pasan en San Luis, ¿no? Y esta ley que nosotros desde ya, primero que todavía no ha entrado a diputados, está en el Senado todavía, pero claramente tiene un tinte xenófobo, discriminatorio e inconstitucional, ¿no? Ahora, le hago una pregunta, Rigo. ¿Qué está pasando en San Luis que en un año bajó casi el 10% el empleo y se convirtió en la provincia con más desempleo, con mayor baja de empleo en el país? Bueno, creo que en realidad lo que ha pasado es que se transparentaron los números. En San Luis siempre hubo un número de desempleo alto, lo que pasa que estaba dibujado por el gobierno oficialista y con anuencia también del gobierno de la nación en aquel momento. Porque ustedes imagínense que había en un momento casi 30.000, 40.000 personas dentro del plan de inclusión social que por un lado los tomaban como que eran empleados, entonces no pasaban a formar parte de los desocupados, pero tampoco recibían ni la plata, ni la remuneración, ni la obra social, ni con lo que corresponde a un empleado en blanco, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones que manejan de estas maneras para decirle al resto de la Argentina, miren, esto está bien, pero uno cuando vive y está presente se da cuenta que hay cosas que no están bien, ¿no? Diputado, en el Senado dice que no es que hay mayoría, sino que hay monopolio total de los Rodríguez A. ¿Cómo es en diputados la mayoría del oficialismo en la provincia? Sí, en el Senado totalmente la mayoría es del oficialismo, y en diputados la mayoría la tenían un poco ajustada a principio de año el oficialismo, hasta que lograron generar un matrimonio con el kirchnerismo que perdió el poder central y al mismo tiempo se amigó con el oficialismo de la provincia, donde hasta el año pasado era oposición, ¿no? Y de esa manera lograron los votos necesarios para seguir aprobando algunas leyes, ¿no? O sea que esta ley que usted llamó xenófoba y discriminatoria de registros de empleados que no sean puntanos va a salir. Bueno, entendemos que con la disciplina que caracteriza a los oficialistas en ese sentido, de no discutir nada que venga de manos del gobernador, entendemos que con este criterio irá avanzando, lamentablemente, ¿no? ¿Y cómo cayó la propuesta de la ley en la sociedad entre la gente que no es de San Luis? ¿Se sabe qué porcentaje de trabajadores son de San Luis, nacidos en San Luis? ¿Cómo se va a medir eso? Bueno, desde luego que cayó mal, pero cayó mal porque además hay mucha gente en la provincia de San Luis que tiene un familiar, un amigo, un primo, un vecino que no es de San Luis. Como en todas las provincias. Como en todas las provincias, pero además en esta provincia donde en el 83, a partir de lo que fue la llegada de las industrias a San Luis, hubo una gran cantidad de gente que vino de muchísimas otras provincias, desde luego que quedaron arraigos o vínculos con personas de distintas provincias. Pero bueno, esto llama la atención, por supuesto que cayó mal. Además, la Constitución es muy clara, la Constitución Nacional también, ¿no? En su mismo artículo 8, cuando dice que los ciudadanos de cualquier provincia gozan los mismos derechos en cualquiera de las otras provincias. Bueno, estas cuestiones acá se empiezan a violar con este tipo de leyes, ¿no? Le agradecemos muchísimo la entrevista, Rigó. Juan Manuel Rigó, diputado radical. La ley anti-extrapuntanos, no sé cómo llamarlo, el registro único de puntanos, que va a subir los costos laborales de las empresas que tengan gente laburando, que no haya salido en San Luis, va a salir por el Senado, por diputados, y si van a la justicia, la manejan los Rodríguez A, porque gobiernan San Luis desde 1983, y es por eso que pueden hacer cosas como estas. Mirá este tape donde las autoridades de la provincia se meten con las casas de los que no son puntanos. Bueno, y acá estamos, como verán, están entregando las casas a la gente. La gente está viniendo a habitarlas. Acá son las 11:30 de la noche. La gente se está mudando, es increíble, por Dios, que están entregando las casas. Estoy tratando de buscar a alguna gente que se baje las mudanzas. No quiero tener problemas con nadie, pero para que vean que acá la gente está limpiando sus casas vacías por dentro, ¿no? Sí, limpiándolas, las están entregando. Voy a tratar de buscar una gente que esté bajando muebles, que la camioneta que seguía adelante, pero como no quiero tener inconvenientes con nadie,
Todas las escondidas, todos. Lo que hacen es cambiarle las manzanas. Mi manzana 14 es la 2.50 y tanto. Ahora no existe más manzana 14, manzana de nada, sino que son manzanas que dicen que, ven, acá hay gente que está bajándose con las cosas. Necesito encontrar la camioneta que tenía recién. Acá están, ¿ven? Acá está la camioneta, hay mucha tierra. La camioneta que está bajando sus cosas a la casa. Es increíble. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Es un video de alguien que está mostrando cómo de madrugada desalojan a gente que no son NIC, como decís vos, nacidos y criados en San Luis, que habían tenido acceso a una vivienda social, que viven ahí hace un montón de años, se hicieron la gestión dentro de ese barrio nuevo. Puntano, loco. No, obviamente, pero aparte, si no lo son igual pueden vivir son ahí. Argentinos Son todavía, argentinos. Alberto Rodríguez Hicieron todos los trámites para esa vivienda social de ese barrio nuevo que acaba de inaugurarse dentro de estas políticas nuevas, donde todo es para los puntanos y para los demás nada. Lo que hicieron fue desalojar de ese barrio nuevo recién estrenado a la gente que no era oriunda de San Luis y le sacaron la casa y se la dieron a puntanos. Esto, es así de tremendo y así es real. El video da miedo porque están marcando gente que supuestamente no es de San Luis. ¿Y cómo? ¿Por qué los pueden desalojar? Porque al estilo Milagro Sala, o al estilo de los grandes feudos del país, el gobernador o los punteros entregan las viviendas sociales a las familias, pero no les dan la escritura. Entonces pueden vivir ahí, pero la casa no es de ellos, es de el partido de gobierno. En este caso, los Rodríguez A gobiernan desde 1983. Así es, y desde 1983 fueron generando un poder que no solo incluye el manejo del Congreso provincial, del gobierno, sino obviamente también tienen casi la justicia totalmente controlada, y eso es lo que hace que si le vas a ir a hacer un pedido a la justicia, sea difícil que alguien te dé bola si está yendo en contra de los Rodríguez A. Sí, vamos a hablar con alguien que sabe un poco del tema y que yo conozco también un poquito, que es mi padre. Es el padre Nicolás Buñaski. Miguel Buñaski. Es mi primer profesor cuando llegué a Buenos Aires. Ah, mira. Él no sabe, pero me dio la primera clase cuando llegué a Buenos Aires. Acá tengo... Para te voy a presentar primero, papá. ¿Pero tengo que tratar de usted a los conductores? ¿O? No. Vos me tenés que tratar de usted porque esta entrevista... Estoy cansado. Esta entrevista va a ser 5 sesiones. Así que mi viejo escribió El último feudo en el 95. Así es. Es la primera como biografía no autorizada de los Rodríguez A. Y la pasó mal. Tuviste... Contalo vos. Sí, bueno, amenazas, persecuciones, un juicio por desacato, que es una figura medieval, que después se quitó de la Constitución, porque francamente el desacato era una figura penal que se aplicaba a quien ofendía al mandatario. Fíjate vos, y Alberto Rodríguez A la aplicó por un artículo, no por el libro. Hay una cuestión, hay muchas cosas muy interesantes de San Luis. Sí, primero, señor Miguel Buñaski, ¿qué le parece este proyecto del Alberto de Rodríguez A, como se lo llama habitualmente, el Alberto, de oficialmente pedirle al gobierno nacional separar a la provincia de la nación? Yo creo que es histórico. Bueno, es extravagante y va en línea con la tradición de los Rodríguez A, que quieren reinar sobre ese territorio simbólicamente amurallado, sin intervención ni interdicción ninguna de los poderes nacionales desde el 83 hasta ahora. San Luis es un laboratorio político para analizar muchas cosas que están mal en toda la Argentina. A ver. Los modelos feudales. Como vos decís, con el altavoz ese... Desde 1983. Desde 1983, es decir, desde que vinieron los militares... 3 años. Mi papá no me cuidaba mucho, pero me cuidaba. Vinieron los militares y los Rodríguez A, con un interregno de un par de nombres que respondían obviamente. Y ahora está Alberto Rodríguez A en el poder. No se constituyó una oposición. ¿Qué es una democracia? Una definición de democracia. Una democracia es un sistema en el cual los oficialismos pierden elecciones. Si nos atenemos a esa definición, San Luis no es exactamente una democracia,
porque no hay una oposición, no hay una alternancia. No, lo acaba de contar el diputado Ribó, el Senado es todo... Todo, que es no, raro. todo. Todas las cámaras de senadores Todos. tienen siempre una minoría que tiene que estar representada de algún modo, más menos, digamos, depende de los sistemas, Claro. pero Las nunca minorías queda son- 100-0. Luciana, las minorías son, yo te diría, perseguidas históricamente. Ujú. Yo me acuerdo de un notable ajedrecista que se fue a vivir a San Luis, que se llamaba Jaime Ema, lo había contratado a Alberto Rodríguez Sá porque le gustaba el ajedrez. Hizo el mundial, el campeonato internacional de ajedrez, entre otras cosas que... A Jaime Ema le demolieron la casa, porque el tipo se animó a esbozar alguna crítica. Fueron con unas topadoras, el pobre Jaime era una persona brillante, se quedó sin casa, se la demolieron, le pasaron topadoras por encima, porque se animó a esbozar alguna crítica. A un ajedrecista. A un gran ajedrecista argentino que creo que llegó en Olimpiadas a los primeros niveles. No creo que haya ido a competir al Mundial Internacional de San Luis. Jaime Ema, recuerdo que se burlaba de Alberto y decía, no lo dejo ganar, pero lo dejo que me juegue un poquito para que crea que juega más o menos bien, pero que era pésimo. Mira, Nico y Luciana, en San Luis, Sí. en 1995, cuando yo escribí el libro, había 5.700 industrias falsas. Esto tiene que ver con la generación de un monstruito político, de una diarquía política como la de los Rodríguez Sá. ¿Qué significaba esto? Que había galpones con vacíos. Las industrias simulaban radicarse en San Luis, pagando a oficinas gubernamentales entre 50.000 y 300.000 dólares trimestrales, pero no producían nada en San Luis y no pagaban, por lo tanto, la mayor parte de los impuestos. Porque había una promoción industrial. Porque es el régimen de promoción industrial que fue nefasto para la Argentina y en San Luis fue más grave que en ningún lado. Esa agenda manejamos la agenda de la corrupción. Esa es una asignatura pendiente y muy pendiente en la Argentina, porque quedó en la nada, porque fue una coproducción gubernamental empresarial. Claro, ahí hubo empresarios que se aprovecharon de eso. Claro, para falsear y para no pagar. Ahí hay muchos Cristóbal López. ¿Cuántos hay? Para no pagar impuestos durante muchos años. Yo escribí el libro en el 95, el Rodríguez Sá estaban desde el 83 en el poder. No se pagaban los... Fue presidente el Adolfo. Por eso digo, la generación de un monstruito o un monstruo político, te lo digo en el sentido, en fin, No queremos otro juicio. No. Aunque no Sí, lo exista el queremos. desacato. Claro, pero ahí hay muchísimo dinero para poner en marcha una maquinaria que intentó a nivel nacional, duró una semana, pero que se Porque instaló... se iba a quedar. Claro. Prometió obvio. que se iba a ir a los 3 meses y ni bien se entró en sesión de Rivadavia, obviamente se iba a quedar y los gobernadores peronistas le dijeron movete a Adolfo y el Adolfo muy valientemente se rajó de Huyó. Chapalmaral. Sí, huyó de Pablo. Ahora, Rápidamente. acabamos de ver también esta cuestión de la ley anti no puntanos y recién el video de marcando las casas, yo diría, y desalojando a la gente, que no sé dónde estará esa gente, que no vivía en viviendas sociales entregadas por el Estado y como no son nacidos y criados en San Luis, los desalojaron. Bueno, es disparatado y estremecedor, naturalmente, pero va en línea. Mira, el pensador de cabecera de Alberto Rodríguez Sá es un señor que se llamaba Víctor Sá, que fue acusado, entre otras cosas, de pedofilia, con muy buenos y horrorosos... ¿Era fundamentos. familiar? Sí, y Alberto Rodríguez Sá, en un prólogo apologético al libro central de Víctor Sá, que se llama La psicología del puntano, explica una genealogía delirante, si se quiere, el parentesco, pero no termina nunca. ¿Por qué delirante? Porque empieza a nombrar Víctor Sá, que es hermano de mi tía, doña Feliciana, que sí, de mi abuelo... No eran primos hermanos, no era un parentesco más, No, sí, directo. les llevo largos parrafadas en el libro, pero bueno, eso es una cuestión de estética. Y Alberto Rodríguez Sá tiene una noción singular de la estética, pero eso es otro tema. Claro, excéntrica. Ahora, Víctor Sá, en La psicología del puntano, que Alberto Rodríguez Sá defiende a rajatabla, dice, por ejemplo, y empezaron a llegar al país sirios, españoles e italianos, la resaca del mundo, y más tarde judíos, raza de víboras, rapaces, Sikh. Eso dice Víctor Sá. Eso dice Víctor Sá, está subrayado. El libro se reparte desde el diario de Alberto Rodríguez Sá, que era en aquel momento el diario de la República, a toda la provincia. Como un libro antisemita, xenófobo, anti todo.
eso lo repartieron gratis con el diario de la Gratis, y provincia. se inducía a los alumnos a estudiarlo. Y Alberto lo apoyaba Víctor Sá. públicamente. El prólogo es un elogio desmesurado El prólogo es del Alberto. de Alberto Rodríguez Sá. El libro se dijiste resaca humana. resaca humana. Es la misma resaca frase humana. que usó Miguel Pichetto estos días para Mira. hablar mal de la Mira. inmigración en la Argentina. Lo mismo, resaca humana, dijo. Bueno, fíjate, ahora, sirios, españoles, italianos, todos, judíos, en fin, la Argentina, ¿no? Sí. La Argentina. Y esa cosa de la puntanidad, que es una especie de entelequia. Yo trabajé en la Universidad Nacional de San Luis y conozco mucha gente. Yo no imagino San Luis como ninguna provincia, obviamente, es un delirio. Nunca pasó. El propio Rodríguez, en la entrevista que vimos, insólita, al principio del programa, dice, bueno, lo imagino este proyecto como las autonomías españolas, como lo marca la Constitución de España. Bueno, estamos viviendo en la Argentina, no se puede modificar la Aplicar la Constitución Constitución para española. Claramente la es separación. anticonstitucional. Claramente es anticonstitucional. Ahora, una pregunta que siempre surge con los feudos, cuando decís desde... 1983. Gracias. ¿Cómo lo logran? De las 5.706 industrias falsas, de las pseudoindustrias, al margen de ellas había algunas, por un 10%, al margen, 500, que para San Luis era mucho. Ahí se logra un derrame económico y un cierto rendimiento económico del feudalismo. ¿No es cierto? Y un sistema de propaganda delirante pero muy eficiente. La cosa faraónica, monumentos y un canto permanente a la puntanidad. Por eso una especie de nacional provincialismo, no sé cómo denominarlo, y un recelo y una teoría conspirativa para todo lo que no sea puntano desde el 83, culminando ahora. Pero no es sorprendente en absoluto, es delirante, extravagante, insólito, demencial. No me sorprende. Xenófobo, ¿no? Pero xenófobo ¿contra quién? San Luis es Cuyo, por ejemplo. Y es profundamente, es la historia argentina. Mendoza y San Luis y San Juan son la gesta de la libertad, de San Martín. Todo esto, digamos, es increíble, es cindirse de... No, además castigando por las cifras del empleo a quien, no sé cómo, obviamente tiene un aparato de inteligencia, pero no sé cómo van a hacer para separar a los NIC, nacidos y criados de San Luis, de quien no, tal vez haya gerentes de empresas importantes que no son nacidos y criados en San Luis. Rodríguez Sá, Alberto, estuvo en pareja con Esther Gori, por ejemplo, que no es nacida y criada en San Luis. No sé, la verdad, la ley es muy ridícula. Ocurre que sí empieza a haber una especie de oposición en San Luis, que nace también del movimiento de los Rodríguez Sá, que es el dirigente Claudio Poggi, fue ministro de Economía de los Rodríguez Sá, pero en la última elección, como diputado, le sacó 100.000 votos. Y ahí empezó a pasar un poquito mal. La empezó a pasar mal, y tal vez estos gestos tengan que ver con eso, porque así como gobiernan desde 1983 la provincia, desde 1983 también se van alternando en el Senado, ¿no? El Alberto es gobernador, el Adolfo senador, el Adolfo es gobernador, el Alberto senador, ¿no? Sí, definitivamente. El apellido Rodríguez Sá está en el poder de San Luis desde 1860. Ah, mira, desde 1860. Estamos dando argumentos al Alberto. Sí, en algún sentido. Bueno, pero porque tiene la cosa dinástica y hereditaria. No, pero es increíble que a esta altura de la evolución, si se quiere, Sí. de la sociedad, todavía logren proyectos de este tipo. Y más allá de que lo siguen eligiendo electoralmente, es increíble que puedan tener esto, el consenso para salir, proponerlos, y encima tienen el número para aprobar, no la autonomía, pero sí esto que tiene que ver con el empleo de los... Y la patota, porque lo que vimos recién, Bueno, gente Además, marcando casas de supuestamente no puntanos y desalojándolos, es ¿qué? La generación de miedo para gobernar es muy eficaz, Sí, desdichadamente. desde siempre. Gracias. Gracias. Bueno, gracias.